Abrimos un nuevo bloque con la presencia del economista Santiago Manoukian para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar libre alcanzó hoy nuevos máximos históricos en todas sus versiones, tanto en el Blue como en el contado con liquidación, como en el MEP. Bueno, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que han generado este nuevo salto en la cotización del dólar libre? Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que no es raro que los dólares libres intenten acoplarse un poco a la dinámica inflacionaria, porque estamos en una economía donde toda la nominalidad va subiendo, va trepando, y veníamos viendo que el dólar venía un poco atrasado. Ya el año pasado había subido por debajo de la inflación, en la primera parte de este año también lo había hecho. Decíamos, Santiago, mira, en el primer bloque planteábamos, ¿no?, que el dólar históricamente no es un refugio en la Argentina contra la inflación. Así que un dato tan malo como el del viernes pasado es natural también que dispare, ¿no?, la demanda. Completamente. Piensen que en el primer cuatrimestre, ahora nosotros medimos inflación en la primera quincena de abril y nos da en la zona del 7%. Entonces, en el primer cuatrimestre vamos a tener una inflación en torno al 30%. Lo raro sería que el dólar paralelo no se mueva a ese ritmo. Por lo tanto, no es un dólar el que tengamos ahora de crisis, como el que tuvimos, por ejemplo, con la salida de Martín Guzmán en julio de 2022. Lo mencionamos también. Porque a precio de hoy sería un dólar ese de 530, 550 pesos, dependiendo del dólar que estemos considerando. Lo cual no quita que la velocidad en la cual se está dando este ajuste sea preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que el faltante de dólares que va a tener el gobierno en los próximos meses va a ser muy agudo por esta sequía muy severa, histórica, que está viviendo Argentina, y la falta de alternativas para poder mitigar completamente ese faltante de dólares. Pero por el momento no estamos viendo, va a haber que seguirlo obviamente, no estamos viendo que sea una brecha cambiaria que se dispare muy por encima del 100%, que esa sería la principal preocupación que tiene el gobierno, no solo por el impacto que le generaría en los precios, porque hay mecanismos que ya están más aceitados para que se genere un contagio en los precios, sino también porque te frenaría mucho más la liquidación de divisas en el mercado de cambios. Pues justamente, ¿no?, hoy hubo una noticia muy adversa en ese sentido, ¿no?, relacionada con eso, porque se confiaba, ¿no?, en que el dólar soja 3 iba a permitir, ¿no?, frenar la pérdida de reservas que había tenido el Banco Central en las primeras semanas del año, y hoy, ya en plena vigencia del dólar soja 3, tuvimos una venta muy importante, ¿no?, de la autoridad monetaria. Sí, hoy fue un día atípico, diríamos, para un día de desdoblamiento cambiario para el complejo sojero, porque se liquidó nada, no hubo liquidaciones por el programa de incremento exportador, y el Banco Central tuvo que desprenderse del mercado de cambios de 200 millones de dólares. Tengamos en cuenta que las reservas netas están por debajo de los 1.000 millones de dólares. Es una situación preocupante de vuelta, porque una de las principales medidas que tenía el gobierno para intentar robustecer las reservas, al menos en el corto plazo, era este incentivo, esta devaluación parcial para el principal sector generador de divisas de la economía, y que si no vienen las divisas por ahí, que además no es una generación de nuevas divisas, sino un adelantamiento, bueno, en el corto plazo, obviamente, la tensión cambiaria va a ser mayor, y comienzan los interrogantes sobre, bueno, por qué puede estar dándose ese freno a la liquidación y si van a continuar dándose esas liquidaciones en los próximos días, ¿no? Algunos vincularon, ¿no?, esta detención de las liquidaciones con la corrida cambiaria, ¿no?, con los productores diciendo, ¿para qué voy a vender, ¿no?, cuando ya la expectativa de evaluación es mucho más severa, más alta, ¿no? Es cierto que en el marco de la transición electoral que ya comenzamos a transitar, digamos, de alguna manera, las expectativas de evaluación, y uno lo está viendo también en el mercado de dólar futuro. Partiendo además de la base de que ya no lucía sumamente atractivo el dólar que se había planteado en esta nueva edición del dólar soja 3, ¿no? Sí, y uno diría que es un sector que también tiene mayor fortaleza en la negociación para poder pedir un dólar más elevado. ¿Por qué? Porque sabe que el rey está desnudo, sabe que el gobierno no tiene otras fuentes rápidas para obtener dólares. Entonces, uno no descarta tampoco que ese dólar de 300 pesos pueda incrementarse en algún momento para generarle incentivo mayor. Pero también, si la expectativa de evaluación aumenta y el sector espera que haya un salto del tipo de cambio en el corto plazo, y sobre todo si es un salto del tipo de cambio no coordinado por el Banco Central y por el gobierno, que sea desordenado, bueno, probablemente intente frenar aún más la liquidación y solo liquide lo justo necesario. Va a haber que esperar, te diría, algunos días más para ver cómo se desarrolla, porque el sector está diciendo que hay demoras por los paros en los puertos y por algunas inclemencias climáticas que complican la cosecha. Veremos cómo avanza ese frente, pero claramente el frente cambiario es el talón de Aquiles del esquema económico del gobierno. Mencionamos, ¿no?, la aceleración inflacionaria como uno de los factores detrás de esta fuerte suba del dólar en estos
últimos días. ¿Cuál es tu expectativa para los próximos meses? O sea, ¿puede haber una aceleración todavía más grave de la inflación? En primer lugar, lo que vimos en la primera parte del año es una aceleración al 6,8% promedio mensual en el primer trimestre frente al 5,5% promedio mensual del último trimestre. Claro. Esto claramente volvió a desanclar las expectativas de inflación, generó mayor presión para acelerar el movimiento del tipo de cambio oficial y subir las tasas de interés, y además le restó credibilidad a un equipo económico que había llegado con la intención de moderar la inflación. Por lo tanto, en los próximos meses lo que vamos a ver es una economía que tiene crecientes cláusulas de indexación con contratos que se van achicando cada vez más y sin anclas, porque el tipo de cambio no puede atrasarse, como decía recién, las tarifas de servicios públicos van a tener que seguir aumentando y porque además los salarios van a querer responder a esta aceleración con nuevos ajustes. Por lo tanto, es una inflación que no esperamos que se modele en los próximos meses. Estamos viendo una inflación para este año en la zona del 115%. Recordemos que el año pasado cerramos en el 95%. Y además se da en un contexto, con esta incertidumbre que mencionábamos antes, cambiaria, propia también de la transición electoral, restricciones a las importaciones, con este dólar agro también que va a impactar un poco en algunos alimentos porque es una devaluación más amplia que solo el complejo sojero. Claro. Y también te diría porque estamos hablando de un año donde la única política antiinflacionaria que toma el gobierno es el programa de precios justos, que tiene mucha ineficacia para ser aplicado en forma aislada de un plan de estabilización que va a tener que esperar el próximo gobierno. Hoy ayer uno de los principales candidatos a presidente para las próximas elecciones presentó su plan para enfrentar el problema de la inflación que tiene que ver, ¿no?, con dolarizar la economía. ¿Ves a esto como una opción viable? Yo creo que la dolarización suena como un título muy grandilocuente y muy atractivo para una población que está acostumbrada a ahorrar en dólares y que quiere obviamente frenar la inflación. Yo creo que la dolarización sí podría generar eso muy fuertemente, podría responder claramente al problema inflacionario, pero no sería la panacea para todos los problemas que tiene la economía argentina, como por ejemplo el déficit fiscal. Entonces, hay una idea, ¿no?, en muchos economistas de que se puede resolver problemas de índole política con soluciones económicas o con reglas económicas, ¿no? Sí, yo diría que para un problema tan complejo como el que tiene Argentina se precisan de medidas complejas también, no una medida mágica como esta. Yo creo que hay muchas medidas que no este gobierno, pero un nuevo gobierno a través de un plan de estabilización que sea técnicamente robusto, creíble para el mercado y con amplio respaldo político, podría instrumentar para, no en el corto plazo necesariamente, pero más en el mediano, poder bajar la inflación, poder generar mayor certidumbre y que eso te genere un escenario en el cual quizás no sea necesario ir hacia una dolarización que tiene además, digamos, una instrumentación bastante compleja, por más que suene atractivo para venderlo marketineramente ante un electorado que está desesperado por cualquier solución distinta a cualquiera que se haya venido tomando últimamente, ¿no? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Santiago Manoukian sobre la compleja realidad de la economía argentina y las soluciones que puede haber por delante en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.